Muy bien, Sebastián. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de hoy, que es la sesión última previa a nuestro primer examen parcial, que conforme calendario publicado por coordinación de semestre, nos correspondería nuestro examen parcial. Buenas tardes a todos. Nuestro examen parcial para el 7 de marzo, viernes 7 de marzo. Eso responde nuestro examen parcial. Las instrucciones del examen se las estaremos enviando unas horas antes del mismo para que ustedes se concentren en leer las instrucciones, las lean detenidamente, las tengan presentes al desarrollar el examen. Eh, Estamos pensando, vamos a realizar el examen de las dos secciones al mismo tiempo. Vamos a empezar a las 14:30 horas, es decir, 2:30 de la tarde, para terminar a las 4 de la tarde, para que no tenga ningún inconveniente con los estudiantes de la jornada de la noche y podamos salir tranquilamente y podamos tener el tiempo, hora y media, para poder realizar el desarrollo de nuestro examen. Eh, Habíamos visto ya algunos temas que sí, por favor, necesito que ustedes tengan presente qué es lo que vamos a evaluar. Evaluamos evolución histórica del derecho notarial. Vamos a evaluar también el tema de los principios generales del derecho notarial, es decir, punto uno, punto dos. En punto dos vamos definición, vimos objetivo, vimos contenido, vimos las características y los principios, que fue lo último que pudimos estudiar. Las fuentes de derecho y la relación con otras áreas del derecho, que sería lo que vamos a poder estudiar hoy. Y hasta ahí vendría nuestro examen parcial, con todo lo que hemos estudiado, los artículos que hemos citado, los que han leído ustedes, contrato de servicios profesionales, materiales audiovisuales que les han enviado, materiales escritos que también se les han enviado. Todo esto es parte del primer examen parcial. El día 7 de marzo a las 14:30. Si ustedes están, pues como ustedes la segunda sección, si ustedes están de acuerdo, podemos empezar 14:15 para que tengamos más tiempo para poder desarrollar el examen con unos 15 minutos más. Sería hora y media más 15 minutos. El examen se les va, como les decía, les vamos a a enviar las instrucciones vía Classroom unas horas antes del examen, para que ustedes tengan presente cuáles van a ser las instrucciones que deben seguir y se concentren al momento de tener su variante. El día de hoy vamos a hacer una breve reflexión en cuanto a las diferencias entre el abogado y el notario, porque necesitamos que nos concentremos específicamente en la profesión del notario. Nosotros sabemos que al ingresar de nuestra casa de estudios tenemos un privilegio. Les escucho, Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, pero es que se le está trabando un montón, entonces no le entendemos. Ay, ay, ay. Bueno, voy a reiniciar, a reiniciar de nuevo, me voy a unir de nuevo, volver, voy a intentar volver. Me esperan, por favor. Gracias, licenciado. Reinicie su red,
Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Probando, uno o dos, me avisan, por favor. Ya hicimos ahí lo posible. Afortunadamente está por acá el notario Rudy Domingo, quien nos acompaña y me ha estado ayudando ahí para ver. Está claro, licenciado. Buena tarde. Excelente, qué buena noticia. Muchas gracias, les agradezco. Buena tarde. Bueno, entonces les decía que esta es nuestra última sesión previamente al examen parcial que les decía está para el 7 de marzo. ¿Le escucho, Valeria? ¿Le escucho, Sí, Valeria? licenciado, buenas tardes. Como que nos... ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Sí, con lo que nos mencionaba anteriormente, de que nosotros podíamos, bueno, estaba consultando con mis compañeros y pues encontrábamos factible la opción de que nuestro examen parcial iniciara a las 2 de la tarde con 15 minutos, para tener esos 15 minutos que usted nos mencionaba. Excelente, qué bueno. Mire, la verdad es que como tratamos, tratamos de que todos tengamos participación, voz y voto, entonces les consulto porque ustedes están en el segundo horario, entonces porque por traslado, por cuestiones de horarios de trabajo, no sé, pero por eso les pido su anuencia, porque con la otra sección sí podemos empezar a las 14:15, que es la hora del periodo. Pero está bien, vamos a iniciar 14:15, en los que nos vamos a acomodar, tratar de estar a las 14 horas para acomodarnos. Vamos a evaluar a las dos secciones al mismo tiempo. Ya los notarios que colaboran con distribución de variantes ya me han confirmado su participación. Entonces, y las instrucciones se las vamos a enviar unas horas antes del examen para que ustedes se concentren en las instrucciones que van a seguir y al momento de su variante se concentren exclusivamente en contestar o en responder su examen. Bien, entonces les decía que ya hemos abarcado algunos elementos relacionados con el derecho notarial y mencionaba que al egresar de nuestra querida facultad, vamos a egresar con dos títulos, el título de abogado y el título de notario, que es el que vamos a estudiar con sus objetivos, con sus quiénes pueden, quiénes no pueden, en qué momento sí, en qué momento no, porque así es el ejercicio de la función notarial. El abogado, los requisitos para ser abogado, pues yo me imagino que ustedes ya saben dónde están regulados porque se han venido formando para abogados. Hay requisitos que debemos de cumplir. Yo me he limitado a decirles que tienen la fase académica y la fase administrativa en poder concluirlas para poder ejercer la función de notario. Pero para ser abogados, los requisitos los vamos a encontrar en el artículo 198 de la ley del organismo judicial. Y vamos a encontrar los requisitos para ser abogado y quienes no pueden, en qué momento no pueden ejercer ciertas circunstancias como abogados. Ahí lo encontramos en el 198 de la ley del organismo judicial. El abogado defiende los derechos de sus clientes, defiende sus bienes, defiende su libertad, es decir, defiende su patrimonio y como consecuencia de esa facultad que tiene de defender a sus clientes, esa defensa la puede hacer en forma oral, en los juicios orales, y lo puede hacer por escrito. También la función del abogado es ante los órganos de jurisdicción, es decir, ante los tribunales de justicia. Acordémonos que los tribunales se clasifican de dos categorías, los tribunales menores, que son los de paz, los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema, perdón, las salas de apelaciones. Las salas de apelaciones y después, por último, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene dos funciones, una función de carácter administrativo y una función de carácter jurisdiccional. Bueno, esto lo encontramos en la ley del organismo judicial. Yo imagino que ustedes en sus cursos anteriores ya han tenido conocimiento de ello. El abogado plantea escritos. El abogado plantea escritos en los órganos de jurisdicción, planteando demandas, contestando demandas, planteando defensas o llamadas también excepciones, planteando recursos o planteando también llamados impugnaciones y lo hace por escrito. De conformidad con el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, el abogado auxilia a sus clientes. Es decir, el escrito
lo plantea su cliente con la asesoría y el auxilio del abogado. Por eso en el artículo 50 se regula que los escritos deben de llevar auxilio. Cuando firma el abogado, le anteceden las palabras en su auxilio. Esa es la función del abogado. Y la función es ante los tribunales de justicia. La función del abogado, del notario. La función del notario no es ante los tribunales. La función del notario tiene un campo más amplio, porque la función del notario es ante las entidades administrativas, ante los registros públicos, ante las instituciones de distinta naturaleza que el notario plantea o remite avisos que vamos a explicar más adelante. Pero la función del notario es en su despacho, en su oficina, en su notaría o en su estudio jurídico. Le llamamos de distintas formas. Ahí el notario recibe a sus clientes. El notario escucha lo que los clientes le manifiestan, qué contrato, qué negocio jurídico, qué acto jurídico desean realizar. El notario les va a asesorar. El notario les va a inducir su voluntad. Ya vimos una de las características del derecho notarial. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes contratantes. Eso es lo que hace el notario. Y el notario lo hace a través de instrumentos públicos. Vimos 7 categorías, 7 clases de instrumentos públicos que la ley nos faculta a poder autorizar. Y como consecuencia de eso, vamos a ver que la función del notario es dar fe pública. El abogado no tiene fe pública. El abogado solo auxilia, asesora, plantea las defensas, las excepciones, pero el notario tiene fe pública. Lo que el notario hace constar en los instrumentos públicos se presume que es verdadero, que es cierto. Lo que el abogado hace constar en sus escritos, pues queda para que el juez lo califique. Nosotros no. Nosotros lo que el notario autoriza se presume que es cierto, que es verídico, se presume. Y entonces vemos ahí la diferencia entre la función de abogado, la función de notario, de la ley, del organismo judicial. ¿Reúnen ustedes esos requisitos? Los requisitos para ser notario, artículo 2 del Código de Notariado. ¿Reúnen ustedes esos requisitos? ¿Qué requisitos reunimos? Bueno, pues nos falta porque acordémonos que tenemos que completar la fase académica, que es lo que está en formación jurídica, científica, técnica, al cerrar pensum. Luego viene el examen técnico profesional, luego viene el examen público de tesis, que termina la fase académica. Seguimos con la fase administrativa, que consiste en la colegiación profesional obligatoria, consiste en registrar la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. Ya podemos ejercer como notarios, indudablemente como abogados, pero por eso vamos a ver ahora la relación que tiene el derecho notarial con el derecho, con las demás áreas del derecho. Por eso pusimos esta presentación aquí en la pantalla, porque vemos que el derecho notarial, en primer lugar, el derecho no puede dividirse. Uno no actúa sin el otro. Entonces, vamos a ver ahora lo más elemental, lo más necesario, lo más práctico, lo más usual, digamos, porque ahí faltan áreas del derecho. Pero vamos a ver estas áreas. ¿Qué relación tiene el derecho notarial con el derecho constitucional? Creo que esto nos va a ser fácil porque ya lo hemos venido exponiendo, ya lo hemos venido estudiando. Artículo 2 de la Constitución Política de la República, seguridad jurídica. Principio de seguridad. ¿Cómo vamos a explicar el principio de seguridad jurídica? Pues empezamos por la Constitución Política de la República. Es un deber del Estado
pero ahí solo menciona seguridad. Nosotros nos encargamos, los notarios, nos encargamos de la seguridad jurídica de los actos o contratos que autoriza el notario, la seguridad jurídica. Y como consecuencia de esa seguridad jurídica, por la fe pública que el Estado le delega al notario, a través del artículo 1 del Código de Notariado, se materializa en que los documentos que extiende el notario producen fe, hacen plena prueba. Nos vamos al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si se dan cuenta, son artículos que ya hemos venido mencionando, que hemos venido leyendo en las distintas sesiones que hemos desarrollado. 186. Los documentos extendidos o expedidos por notario producen fe y hacen plena prueba. ¿Qué quiere decir producen fe? Que se presumen que son ciertos, que son verdaderos, que se tienen por ciertos. Por eso más adelante en el mismo artículo, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Entonces, por eso se presume, porque queda un espacio, queda una posibilidad que alguna persona interesada, por eso los notarios tenemos que cumplir con todos los requisitos de forma y los requisitos de fondo, porque allá afuera hay como 45,000 abogados que van a querer plantear una nulidad en contra del instrumento público que el notario autorizó. En Guatemala tenemos nosotros la gran ventaja que tenemos las dos profesiones, pero hay otros países que no tienen esa ventaja. Entonces, va a haber un abogado que quiera plantear una nulidad y lo tiene que plantear ante un juez. Entonces, vemos que esa es una gran relación que tiene el derecho notarial con el derecho constitucional, donde regula la seguridad jurídica de los actos o contratos que el notario autoriza. Otra relación que tiene es el artículo 28 de la Constitución Política de la República, el derecho de petición. El derecho de petición se traslada al artículo 2 del Código de Notariado, al artículo 1, gracias al artículo 1. Creo que aquí me acompaña el licenciado Rudy, ahí me está llamando la atención. La vez pasada nos acompañaba la notaria Salazar, pero ahora está el licenciado Rudy. Entonces, el artículo 1 del Código de Notariado determina que el notario no puede actuar de oficio. Abogados de oficio, hay abogados de oficio, la defensa pública tiene abogados de oficio, ellos pueden actuar de oficio. El notario no puede actuar de oficio. El notario solo puede actuar a solicitud de parte, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Ya saben, eso es muy importante para determinar cuándo el notario está actuando por disposición de la ley. Deben de haber dos requisitos muy importantes. A ver. Sí les encargo, por favor, que consignen su nombre. He visto ahí que hay perfiles que no tienen el nombre del estudiante. Y la vez pasada les pedí favor que consideraran su nombre completo. Si ven mi nombre, está completo mi nombre. Y sí les pido, por favor, si no tienen el nombre, pues no sé si son estudiantes o no son estudiantes. Alguien que me digan, mire, voy a estar como oyente, pues bienvenido. Si quieren estar como oyentes, pues bienvenido, no hay ningún inconveniente, pero es importante que tengan su nombre, por favor. Bien, entonces les decía que el derecho de petición se traslada al derecho notarial en el denominado principio de erogación. El notario solo puede actuar a requerimiento de partes. Cuando las personas llegan a la notaría, lo llaman por teléfono, le mandan un mensajito de texto, le mandan un correo solicitándole su servicio, ahí está actuando a requerimiento de parte. Muchas veces por cuestiones de tráfico, por cuestiones de distancia, las personas no pueden llegar a la oficina. Entonces lo llaman, le avisan o le mandan un mensaje de texto, que ahora tenemos tantas herramientas electrónicas o
intelectuales que nos ayudan a prestar una función notarial más eficiente. Y entonces, con eso se está materializando la rogación, el principio de rogación, el derecho constitucional de petición ante el notario. Por eso el Estado, para pues, desatender los negocios de los particulares, le confiere al notario la fe pública. Y ahí vemos entonces, vamos con el derecho constitucional, artículo 28. El tema de los registros. Muy bien, excelente, muy bien. Licenciado, ya tomaba nota, licenciado. Ahí está haciendo ya las preguntas para el examen. Vimos el artículo 30, el principio de publicidad, el principio de publicidad regulado en el artículo 30 y demás registros estatales. Dentro de ese ámbito ha sido una ventana abierta a registros estatales. ¿Cuántos registros puede crear el Estado? Hay unas infinidad de registros. Hay unas infinidad de registros. Yo me recuerdo, nuestro querido amigo, nuestro exdecano y flores sobre su tumba, Onerge Mejía Orellana, hizo una nómina, él daba el curso de notariado, hizo una nómina de registros. Me acuerdo que la nómina que él hizo de todos los registros regulados por la ley llegaban a más o menos 240 registros. Pero nosotros no vamos a ver todos esos registros porque no con todos tenemos relación los notarios. Por ejemplo, el registro de vehículos automotores. Muy poca relación tenemos los notarios únicamente en autenticar el endoso de los títulos de propiedad de los vehículos. Entonces es un registro que tal vez nosotros no tenemos mucha injerencia en nuestra función notarial, pero sí hay muchos registros. Entonces, los registros estatales, quedó así abierta la ventana, el Estado puede crear todos los registros necesarios para hacer efectivo el principio de publicidad, es un principio constitucional. Entonces, el registro estatal, ¿qué es el registro estatal? El registro notarial. Por eso en el artículo 8 del Código de Notariado se regula y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Y en el artículo 21 del Código de Notariado se determina que salvo el derecho de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está el término, registro notarial, es un registro estatal. ¿Por qué es estatal? Porque es del Estado. El protocolo es del Estado. Eso lo vimos en el artículo 19 del Código de Notariado. Se determina, se regula que el notario es depositario del protocolo. Es decir, yo lo tengo en depósito. ¿Se acuerdan cuando estudiaron ustedes su contrato de depósito? Solo que este es un depósito sui generis muy especial, porque no nos pagan por ese depósito. No podemos cobrar honorarios por ese depósito, pero sí tenemos la obligación de presentarlo a exhibición cuando nos lo requiera el Estado. Por eso existe la revisión de protocolo. Revisión e inspección de protocolo, porque el Estado en cualquier momento nos llama, quiero ver cómo está su protocolo, cómo lo lleva, qué ha hecho en el protocolo, ha cumplido con sus avisos, con sus obligaciones. Y el Estado tiene toda la facultad de llamarnos. Cuando veamos en el artículo 90 del Código Notariado la revisión de protocolo, revisión e inspección de protocolo, vamos a ver ese tema, pero ahí vamos a ver que el Estado nos llama para que nosotros le pongamos a la vista el protocolo y demostremos que hemos cumplido fielmente con nuestras obligaciones. No tenemos derecho a pago por el depósito porque tenemos derecho a cobrar estipendios. Tenemos derecho a cobrar honorarios. Entonces, para eso existe un arancel de notario. Esa es otra diferencia que hay. El abogado tiene un arancel que está en el decreto 111-96 del Congreso de la República. El abogado tiene su arancel. El notario tiene su arancel del artículo 106 al 109, que espero que los lean y los estudien, del Código de Notariado. Entonces, por eso el Estado no nos paga por el depósito, no, al contrario, nosotros tenemos derecho a dar estipendios, es decir, a cobrar honorarios con base al arancel que regula del 106 al 109
del Código de Notariado. Vemos ahí la relación que hay. Entonces, registros estatales, principio de publicidad, artículo 30 de la Constitución Política de la República. Otro artículo de la Constitución, artículo 49. En el artículo 49 de la Constitución, espero que se haya mejorado el sonido, que esté bien, que me escuchen bien. Si no, por favor, me lo hacen saber. Y si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, muy bien. Otra forma de manifestar el consentimiento. Muy bien, gracias. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, porque de aquí hasta el examen, hasta el 7. Bueno, entonces, otro artículo de la Constitución que regula lo relacionado con el derecho notarial, el artículo 49. ¿Quiénes pueden autorizar el matrimonio? Pueden autorizar el matrimonio, entre otros funcionarios, el notario. El notario está facultado para autorizar matrimonios. Entonces atendemos otro artículo que se relaciona con el derecho notarial, el artículo 49 de la Constitución Política de la República. Luego nos vamos a ir a otro ejemplo del derecho notarial con el derecho constitucional, las áreas de reserva, contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en áreas de reserva de la nación, 129, 122 y 123 de la Constitución Política de la República. Y vamos a encontrar las áreas de reserva. Solo los guatemaltecos tienen opción de poder adquirir bienes en áreas de reserva de la nación. Los extranjeros, las sociedades, solo que estén constituidas con un porcentaje mayor de guatemaltecos, pueden también adquirir bienes en áreas de reserva de la nación. Ahí vamos a encontrar dos elementos, las áreas de reserva, pero acordémonos que también hay otras áreas de reserva que han sido declaradas por el Congreso a través de decretos diferentes, a través de otros decretos. Por eso existe la Oficina de Áreas de Reserva de la Nación, porque ahí se lleva el control de qué áreas se pueden dar en arrendamiento y qué áreas se encuentran protegidas como reserva de la nación. Eso es muy importante que tengamos presente, porque también el derecho ecológico, que no está incluido ahí, pero también tiene elementos del derecho notarial en su protección en este ámbito. Ahí no se pueden desarrollar ciertas clases de construcciones, no se pueden desarrollar negocios jurídicos de compraventa. Le escucho, Val. Solo para corroborar, licenciado, dijo artículos 122 y 123. Correcto, áreas de reserva. Gracias, licenciado. Luego vamos a encontrar, vamos a ver que uno de los requisitos, ¿sí? ¿Le escucho? Uno de los requisitos para ejercer el notariado es ser guatemalteco. El Código de Notariado regula ser guatemalteco natural. Eso regula el Código Notariado, ser guatemalteco natural. Sin embargo, la Constitución, no tengo mi Constitución, pero si ustedes tienen y me lo confirman, les voy a agradecer, 143, 144, vamos a encontrar no solo el idioma nacional, sino que vamos a encontrar... Sí, Valeria, le escucho. El artículo 144 habla sobre la nacionalidad de origen. Ah, muy bien, excelente, gracias Valeria, muy bien. Entonces el 144 regula la nacionalidad de origen. El Código de Notariado regula guatemalteco natural. Hay contradicción, guatemalteco natural, guatemalteco de origen. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? Y están en el 144 de la Constitución Política. Es decir, ahora, como la Constitución Política es la norma suprema, la norma superior, entonces ahora en el artículo 2 del Código de Notariado, ahí podemos anotar que ahí regula ser guatemalteco natural, ahí podemos regular, podemos consignar, ver 144, Constitución Política, porque ahora ya no es guatemalteco natural, ahora es guatemalteco de origen.
¿Y quiénes son guatemaltecos de origen? Bueno, en el mismo 144 se regula quiénes son guatemaltecos de origen. Otro artículo ahí que tiene relación con el derecho notarial. 145, idioma oficial. Si me corrigen ahí, no tengo mi constitución, no la encontré hoy, les pido disculpas por eso, pero no encontré mi constitución, no sé si 143 o 145, idioma oficial. Sí, Valeria, sí, Daniel, perdón. No tenga pena, licenciado, el idioma oficial es el artículo 143. Muy bien, gracias, sí, excelente, gracias. Entonces, ahí se regula el idioma oficial. ¿Cuál es el idioma oficial? Y acordémonos que en el artículo 13 del Código de Notariado se regula: los instrumentos públicos se redactarán a mano o a máquina, de manera legible, en español. Así regula la Constitución, no es español, apenas medio hablamos el castellano, pero español. Entonces, la Constitución regula cuál es el idioma oficial, y el Código Notariado regula que los instrumentos públicos deben redactarse en el idioma oficial. Bien, entonces ahí tenemos otra compatibilidad de derecho constitucional. Luego nos vamos a ir al artículo 154 de la Constitución Política de la República, donde se regula la función pública. Ya vimos que el notario es un profesional del derecho, encargado de una función pública. Ahí está, función pública. ¿Qué es la función pública? Bueno, la función pública es un atributo, es una facultad que la ley nos confiere. Para poder ejercer la función pública necesitamos prestar juramento. La función pública no es delegable. Entonces tenemos que prestar juramento. Y además de eso, por la función pública no podemos hacer más que lo que la ley nos permite. ¿Qué es lo que la ley nos faculta para poder nosotros como notarios ejercer nuestra profesión? Ahí están las tres características en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Y vimos en el Código de Notario, en el Código Penal, en las disposiciones generales, vimos que se refuta función pública o se refuta funcionario a quien ejerza una función pública. Eso lo vimos en las disposiciones generales, en el artículo 2 Romanos, disposiciones generales, artículo 1 Romanos, numeral 2, por funcionario público, toda otra persona que desempeñe una función pública. Eso es un funcionario público. Y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque está regulado en el Código Penal. Entonces vemos ahí cómo vamos concatenando, cómo vamos armando nuestra estructura jurídico-doctrinaria para poder explicar la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho registral. Bien. Con el derecho mercantil. Con el derecho mercantil existe relación. Nosotros comprendemos que aún no han recibido su curso de derecho mercantil, aunque es posible que haya algunas personas que sean peritos, que sean auditores, que sí conozcan, aunque tengan más conocimientos del derecho mercantil, pero nosotros, atendiendo a la generalidad, nos vamos a limitar a los artículos 16, 15 y 16 del Código de Comercio. Vamos a encontrar qué actos o contratos de naturaleza mercantil conoce el notario, está facultado para autorizar el notario. En el Código de Comercio vamos a encontrar en el artículo 15 del Código de Comercio, vamos a encontrar, a ver, aquí estamos en el 14, el artículo 15, la solemnidad de las sociedades. Acordémonos que hay dos clases de sociedades, eso tenemos que tenerlo presente. Está la sociedad civil, que está regulada en el Código Civil como un contrato, y está la sociedad mercantil, que está regulada en el Código de Comercio, decreto 2-70 del Congreso de la República. En el artículo 16 del Código de Comercio se regula lo siguiente: la constitución de la sociedad
y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliaciones se harán constar en escritura pública. Menciona escritura pública. Venga el notario por acá. Usted es el que autoriza escrituras públicas, ¿no? Venga el notario, porque usted es el que tiene los conocimientos jurídicos, científicos y técnicos para redactarnos esta escritura pública. Entonces, vemos que ahí tiene relación con el derecho mercantil, porque autoriza las escrituras de constitución, modificación, fusión, transformación, liquidación. Aquí está en el artículo 16 del Código de Comercio. Y en el artículo 17 se determina, ya cuando veamos más adelante en el derecho registral, se determina que la escritura de estas 5 clases que vimos, fusión, constitución, fusión, transformación, liquidación de sociedades, se deben de inscribir en el registro mercantil. En el artículo 17, el testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Vemos ahí la relación que hay. Cuando mencionan acta notarial, cuando mencionan declaración jurada, cuando mencionan escritura pública, véngase notario, es para usted. Vemos ahorita con el problema que hubo la semana pasada con el transporte de desechos. Es que nos están pidiendo una declaración jurada. Entonces, ahí va el notario también incluido, porque la declaración jurada se hace en acta, se hace constar en acta notarial. Claro, tenían razón. Bien. ¿Qué otro con el derecho mercantil? 153 del Código de Comercio. En el artículo 153 del Código de Comercio, formalidades de las actas y sus registros. Acordémonos que las sociedades mercantiles son personas jurídicas de naturaleza mercantil y como consecuencia de ello, para desarrollar sus actividades, las personas jurídicas de naturaleza civil y de naturaleza mercantil tienen órganos. El órgano supremo, que es la asamblea. El órgano de administración, que puede ser el gerente, el administrador único, el presidente del consejo de administración, y el órgano de ejecución, ¿verdad? Entonces tienen sus órganos, las asambleas, las personas jurídicas tienen sus órganos. Y el órgano supremo es la asamblea. La que toma las decisiones es la asamblea. Hay 2 clases de asambleas: la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Cada una tiene su ámbito que conoce, que se conoce en una asamblea general ordinaria, que se conoce en una asamblea general extraordinaria. Bueno, pero eso lo van a ver ustedes cuando estén en su curso de derecho mercantil. Ahí lo van a poder ustedes estudiar. Pero lo que yo quiero que veamos es cómo se hacen constar las actas de las asambleas. Porque hay que dejar por escrito cuál fue la agenda, qué trataron los integrantes de la asamblea, qué aprobaron los integrantes de la asamblea. Entonces, todo eso hay que dejarlo por escrito. Y vamos al artículo 153 del Código de Comercio. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Atención con esto. Cuando por cualquier circunstancia no pueda asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se levantará ante notario. Se levantará ante notario. Entonces vemos que el notario tiene fe pública, va a hacer constar el desarrollo de las asambleas.
Y nos fuimos un poquito al artículo 153. En la otra sección también se me olvidó el artículo 27 del Código de Comercio. El artículo 27 del Código de Comercio también tiene relación con el derecho notarial. Vemos en el artículo 27, vamos a ver, aquí está 27, aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasarán al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. ¿Se recuerdan dentro de los instrumentos públicos que vimos dentro de los 7? Escritura pública, acta de protocolación, aquí hay dos. Escritura pública, los bienes, dice, se detallarán y se justipreciarán y pasarán al dominio de la sociedad sin tradición y se justipreciarán en escritura pública. O en inventario previamente aceptado por los socios que deberá protocolizarse. Aquí hay dos instrumentos públicos de los 7 que mencionamos. Esa es la relación que tiene el derecho mercantil con el derecho notarial. Entonces, para terminar, porque no los vamos a hostigar mucho con derecho mercantil, nos vamos a ir al artículo 771 del Código de Comercio. El artículo 771, ¿alguien tiene su Código de Comercio? Mirarán. Sí, licenciado. 771, Rina Guzmán, por favor. Sí, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por la ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. Bien, El fiduciario... Ahí estamos. Continúo, muy bien. Ahí estamos, gracias, Rina. Muy bien. Primer párrafo creo que nos interesa muy bien. El contrato, entonces veamos del derecho mercantil, ¿qué podemos hacer constar? Actas de asambleas, 153 del Código de Comercio. ¿Qué más? Sociedades mercantiles, constitución, fusión, transformación, liquidación de sociedades mercantiles en escritura pública, artículo 16 del Código de Comercio. Contrato de fideicomiso, también de naturaleza mercantil, artículo 771 del Código. Ahí ya creo que ahí tenemos ya algunos ejemplos. Ya en Derecho Notarial 2 vamos a entrar un poquito más a fondo en cuanto a estos, a la relación, porque allá vamos a practicar las actas notariales y vamos a entrar un poquito más a fondo. Y en su derecho mercantil, Derecho Notarial 4, y ustedes ya van a constituir sociedades a través de escrituras públicas. Bien, entonces veamos ahí con el derecho mercantil, con el derecho penal. Bueno, con el derecho penal tiene relación, porque el notario está sujeto a poder incurrir en alguno de los delitos que están regulados en el artículo 3, numeral 4 del Código de Notariado. En el artículo 3, numeral 4, se regulan algunos artículos en los cuales el notario pueda incurrir. Hay otros artículos que no están en el numeral 4, pero que en la legislación penal sí determina que el notario pueda incurrir en esos otros delitos, porque hay otros delitos. En el Código Penal vamos a encontrar otros delitos que están regulados también en el Código Penal, como la publicidad indebida, que está en el artículo 222 del Código Penal. Tenemos la revelación de secreto profesional, que está en el 223. Vamos a encontrar también las causas, las clases especiales de estafa,
la supresión o violación de documentos en el 327, y así vamos a encontrar otros delitos en los que el notario puede incurrir no solo si hace mal uso de su fe pública, sino si hace mal uso de su función pública. Y algunos están ya regulados en el artículo 3, numeral 4 del Código de Notariado. Además, ya vimos las disposiciones generales del Código Penal, que ahí nos dan la categoría de funcionarios públicos, donde se refuta que cualquier persona que desempeñe una función pública, y el notario desempeña una función pública. ¿Cómo se consigna la definición de notario? Es el profesional del derecho encargado de una función pública. ¿Por qué es una función pública? 154 de la Constitución Política de la República. Entonces vemos ahí que con el derecho penal pues tiene relación por los delitos en que se puede incurrir, porque nos da la categoría de funcionarios públicos por ejercer una función pública. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, no sé si quieren, pues pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Con el derecho administrativo. Sí. ¿Mata? Puede ser penal, puede ser penal. Ah, muy bien, licenciado. Sí, Valeria, le escucho. Licenciado, solo para corroborar los artículos que acaba de mencionar, nos dijo el artículo 3, numeral 4 del Código de Notariado, 222 del Código Penal, 223 del Código Penal, 327 del Código Penal y artículo 1 de las disposiciones generales del Código Penal, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Ahí encontramos. Artículo primero, porque es en Romanos, ¿verdad? Esas actividades, disposiciones generales ya son en Romanos. Bien. Vamos a encontrar entonces que en el derecho administrativo, hemos visto que el Estado nos da esa facultad de poder darle fe pública a los actos o contratos, esa presunción de verdad que le damos a los instrumentos públicos con la fe pública que el Estado nos da. Bueno, el Estado nos da la fe pública porque confía en nuestra formación jurídica, en nuestra formación científica y en nuestra formación técnica. Pero a cambio de ello, el Estado pide que le informemos, que le avisemos de los actos o contratos que realizan los particulares. Por eso tenemos obligaciones de remitir avisos. El notario tiene la obligación de remitir avisos a instituciones de carácter administrativo. La ley no regula en qué casos tenemos que remitir avisos, es decir, en qué clase de contratos que autoricemos o qué clase de actos que autoricemos tenemos que remitir avisos. ¿A qué institución pública tenemos que remitir ese aviso? Y en algunas oportunidades, la ley no regula qué requisitos o qué debemos de consignar en el aviso. Eso es lo que la ley nos exige. Pero también la ley determina qué sanción nos van a imponer si no cumplimos con esa obligación. ¿Qué sanción nos van a imponer si el notario no cumple con remitir los avisos a que está obligado para informarle al Estado los actos y contratos de los particulares? En el artículo 27 del Código de Notariado encontramos ya avisos, obligaciones de remitir avisos, perdón, 37. Sí, 30. Bueno, en el 27 también, porque cuando vamos a ausentarnos del territorio nacional, cuando vamos a salir de la República, eso es muy importante, cuando vamos a ausentarnos del territorio nacional, cuando vamos de viaje, no, porque de viaje podemos ir ahí al puerto, podemos ir a Petén, de viaje, pero nos vamos a ausentar del territorio nacional, de conformidad con el artículo 27, tenemos que remitir un aviso, que nos vamos a ausentar del territorio. Tenemos que remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos, en el artículo 27. Ahí hay un ejemplo de derecho administrativo. Tenemos la obligación de informar a la administración pública. En el artículo 37 del Código de Notariado también, cuando cancelamos una escritura tenemos que remitir un aviso
al Archivo General de Protocolos que hemos cancelado una escritura pública. Ya cuando veamos el tema de escrituras vamos a ver qué es una escritura cancelada. Pero cuando cancelamos una escritura pública tenemos que remitir un aviso al Archivo General, al director del Archivo General de Protocolos. Cuando cada 25 días que hemos autorizado una escritura, cada escritura que autorizamos, tenemos 25 días para remitir una copia de esa escritura al Archivo General de Protocolos, una copia de la escritura al Archivo General de Protocolos. Esa copia se llama testimonio especial. Cuando autorizamos un testamento o una donación por causa de muerte, tenemos obligación de remitir un aviso al Registro General de la Propiedad de la zona central. Y si el testamento lo autorizamos en occidente, suroccidente, noroccidente, tenemos la obligación de remitir el aviso al segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Artículo 45 del Código de Notariado. En el artículo 45 del Código de Notariado se determina lo siguiente. Regula el artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha que autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1195 del Código Civil. Ahí nos envía a otro artículo. Bajo pena, oigan esto, bajo pena de 25 quetzales de multa. Bueno, pues alguien dirá, pues yo pago los 25, no importa. Pero oigan lo que sigue. Sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. Ahí se concatena la relación que tiene el derecho notarial con el derecho administrativo por el aviso que tenemos que remitir al registro de la propiedad y de la responsabilidad penal en que podemos incurrir si no cumplimos con ese aviso. Tenemos 15 días para remitir el aviso al Registro General de la Propiedad. ¿Y qué vamos a avisar? ¿Qué tenemos que consignar? Nos vamos al artículo 1195 del Código Civil, donde nos va a determinar qué requisitos debemos de cumplir en el aviso que vamos a remitir al Registro General de la Propiedad. Entonces ahí estamos como que concatenando derecho administrativo con derecho registral. Nos damos cuenta cómo tiene relación. No podemos dividir las áreas del derecho, pero estamos en el derecho administrativo. En el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial también se regula un aviso que tenemos que remitir a el Archivo General de Protocolos. Le escucho, Rina. Licenciado, disculpen, los requisitos para el registro de testamentos es el artículo 1193. 1193. Ajá, donde dice registro de testamentos y de donaciones por causa de muerte. Tiene razón, correcto. Es el numeral primero al cuarto. Muy bien, gracias. Mire, por eso es importante que tengan ustedes sus leyes. Muy importante que tengan ustedes sus leyes, porque ustedes van fiscalizando ahí. Eso es gracias, Rina, le agradezco su apoyo. Y en nombre de todos, porque es para todos. Bien, entonces con el derecho administrativo les decía en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial hay otro aviso. Vean, es que esto es de avisos. A cambio de, te doy la fe pública, pero me avisas que están firmando sus clientes, ¿verdad? En el 40 de la Ley de Organismo Judicial también hay otro aviso que tenemos 10 días para remitirlo. Vean, lo importante de esto es ¿cuándo tenemos que remitir el aviso? Es decir, cuando autorizamos qué escritura, una compraventa de bien inmueble, o un testamento, o una desmembración o fraccionamiento. ¿Cuándo tenemos que remitir el aviso? Es lo importante. Segundo, ¿a qué institución tenemos que remitir ese aviso? Eso es muy importante. Tercero,
qué requisitos debe contener el aviso. Hay avisos simples. Vamos a ver un aviso simple, pero también hay avisos circunstanciados, ¿sí? Que ya tienen más información, más datos. Ya vamos a ver. Y algo que también no tenemos que dejar por un lado. ¿Qué sanción me pueden imponer si yo no cumplo con remitir dentro del tiempo el aviso que la ley me pide? Porque la ley me exige, ¿no? Esos son elementos que tenemos que tener presentes, ¿sí? ¿A qué institución, qué requisito, en qué casos o en qué clase de contratos? Si vamos a ver en el artículo 38 del Código de Notariado, vamos a encontrar una serie de avisos. 38 del Código de Notariado, vamos a encontrar una serie de avisos, ¿no? El artículo 38 del Código de Notariado regula lo siguiente. Artículo 38. Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, los notarios, al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán dentro de los 15 días de la fecha de autorización de la escritura, ustedes ya saben qué es autorizar, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, que está en el Ministerio de Finanzas Públicas, y a las municipalidades, que es a la Dirección de Catastro Municipal, y además cumplir con las normas siguientes. Contratos de enajenación. Cuando autorizamos un contrato de enajenación, lo primero que le preguntamos es, ¿qué es un contrato de enajenación? Bueno, ahí va en el glosario. Luego, cuando autorizamos un contrato de donaciones de bienes inmuebles, se refiere a la donación entre vivos. Acordémonos que hay dos clases de donación. La donación entre vivos, que es un contrato, y la donación por causa de muerte, que es una declaración de voluntad. Hay que hacer la diferencia. Cuando autorizamos un contrato de donación entre vivos, pues tenemos que remitir el aviso con los requisitos que aquí nos exige el artículo 38. En la unificación de inmuebles, ¿se pueden unificar los inmuebles? Sí, siempre y cuando formen un solo cuerpo. Hay dos bienes inmuebles que están contiguos, que forman un solo cuerpo, se pueden unificar. ¿Cuál es el objeto de la unificación? ¿Para qué los voy a unificar? Bueno, porque quiero una extensión superficial más grande para que me autoricen una construcción, someter el inmueble al régimen de propiedad horizontal, y entonces hay que unificar los inmuebles. Dos o más inmuebles que formen un solo cuerpo se pueden unificar. Pero así como se pueden unificar, también se pueden fraccionar. Es decir, se pueden desmembrar, pero yo prefiero fraccionar. Se pueden fraccionar, vamos a crear varias fracciones. Esos avisos están en el artículo 38. Desmembración o fraccionamiento de bienes inmuebles, la unificación de bienes inmuebles, la donación entre vivos, el contrato de enajenación, y son avisos que estamos obligados a remitir a las instituciones que la ley determina para poder darle informe a la administración pública. Esa es la relación que tenemos con el derecho administrativo. Bueno, con el derecho, ya estamos un poquito en tiempo, pero sí quisiera que termináramos por lo menos con dos más, porque hasta ahí viene el examen. Entonces sí quisiera que me dieran ese tiempo más, unos minutos, con el derecho procesal. Con el derecho procesal penal, en el artículo 264 bis del Código Procesal Penal, se regulan los requisitos, ya lo habíamos mencionado cuando vimos normas jurídicas de derecho notarial aplicado, que se regulan los requisitos que debe el notario observar al redactar el acta notarial de arresto domiciliario en hechos de tránsito. En hechos de tránsito. Muchos decimos accidentes, pero son hechos de tránsito. Esa es la relación que tendría con el derecho procesal penal. Con el derecho procesal civil. Con el derecho procesal civil tiene bastante relación porque acordémonos que el notario es auxiliar del juez.
ya lo vimos en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario es auxiliar del juez y puede realizar determinadas diligencias, incluso o inclusive notificaciones y discernimientos. Alguien, no sé si fue en esta sección y me preguntó, ¿discernimiento de qué? Me dice, ¿verdad? Pues discernimiento de notario partidor, discernimiento de depositario, discernimiento de administración de la mortuaria, es decir, hay varios cargos que el juez le va a discernir a las personas y como el notario es auxiliar, pues puede efectuar discernimientos. En el artículo 33 y el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos las actuaciones que el notario como auxiliar del juez puede realizar. Bien, en el artículo 401, que también ya lo vimos cuando mencionamos normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, la jurisdicción voluntaria, 401. ¿Qué tenemos regulado en jurisdicción voluntaria? Pues tenemos las sucesiones, 488 del Código Procesal Civil y Mercantil, las sucesiones extrajudiciales o en sede notarial, y entonces tenemos las sucesiones que pueden ser sucesión testamentaria, sucesión intestada, sucesión mixta, mitad testada, mitad intestada, sucesión doble, sucesión múltiple. Tenemos varias clases de sucesiones reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también la notoriedad en el artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos regulado la notoriedad, llamada también identificación de persona. Su origen está en el artículo 5 del Código Civil. Ahí está el origen, cómo surge la identificación de persona, la identificación de tercero, perdón, llamada también acta de notoriedad. Bien, yo creo que para procesal civil vamos a dejar ahí, porque sí me gustaría que termináramos con el derecho fiscal. Con el derecho fiscal, todos los actos o contratos que el notario autoriza están sujetos a pagar impuestos. ¿Y qué impuestos pueden pagar? Bueno, hay actos o contratos que pagan impuestos. Hay otros que están exentos por disposición de la ley y no pagan impuesto, pero tienen que concurrir ciertos requisitos que el notario tiene que calificar para decirle a su cliente, su contrato está exento de impuesto. El cliente se va a poner feliz, hasta le va a duplicar los honorarios. No vaya a pagar impuestos, que alegre. Y entonces vamos a encontrar qué impuestos son los que pueden estar relacionados con el derecho notarial. Tenemos el impuesto del timbre fiscal, el impuesto del timbre fiscal, ese es un impuesto. Y tenemos también el impuesto de papel sellado especial para protocolo, ese es otro impuesto. Están en la misma ley, por eso se llama ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. En los artículos 3, 4 y 5 encontramos el impuesto del timbre fiscal y en el artículo 6 encontramos el impuesto de papel sellado especial para protocolo. Entonces, ya después viene la forma de pago, el tiempo de pago, en qué momento se paga, cómo se pagan los documentos, pero eso es diferente, ¿no? Eso es de la misma, pero lo que interesa ahorita es que tengamos conciencia a qué impuestos están sujetos los actos o contratos que vamos a autorizar cuando seamos notarios. Entonces también tenemos el impuesto al valor agregado, que también hay actos o contratos que no cubren timbre fiscal, pero cubren impuesto al valor agregado. Entonces también por eso son las leyes que les habíamos pedido. Tenemos también el impuesto del timbre notarial. ¿Se acuerdan que les pedimos la ley del timbre forense y timbre notarial? Son dos impuestos. El timbre forense para los abogados, el timbre notarial para los notarios. Está regulado en el artículo 3 de la ley del timbre notarial. Ahí está qué actos, qué contratos, si son de valor determinado, si son de valor indeterminado, cómo se cubre el timbre notarial. Y entonces vamos a ver cuando
entremos más a ese tema, cómo lo vamos a ir pagando, pero ese es otro impuesto que paga el notario, no los clientes. El notario paga timbre notarial. Ese impuesto no es para el fisco, ese impuesto es para el colegio profesional. El impuesto al timbre, el impuesto a papel sellado, el impuesto a valor agregado es para el fisco. Entonces, esos son los impuestos que pagamos. Y por último, con el derecho registral. Con el derecho registral, la mayoría de actos o contratos que el notario autoriza se inscriben en los distintos registros. ¿Qué registros tenemos? Registro General de la Propiedad, 1125 del Código Civil. Ahí en ese artículo está regulado qué se inscribe en el Registro General de la Propiedad. Tenemos el Registro Electrónico de Poderes. ¿Qué se inscribe en el Registro Electrónico de Poderes? Pues lo que se inscriben son los mandatos, los poderes, las modificaciones de mandatos o poderes, las revocatorias de mandatos o poderes, la sustitución de mandatos o poderes. Eso es lo que se inscribe en el Registro Electrónico de Poderes. También tenemos el registro de personas jurídicas. Cuando se va a constituir, se va a modificar o se va a nombrar representante legal de una persona jurídica, de las que están reguladas en el artículo 15 del Código Civil, pues se inscribe en el registro de personas jurídicas. En el registro mercantil ya vimos que se inscribe cuando hablamos del registro mercantil, que es lo que se inscribe, artículo 15 y 17 del Código de Comercio, que es lo que se inscribe en el registro mercantil. Y creo que también, vamos a ver, creo que es el 322 del Código de Comercio, donde también nos regula que se inscribe en el registro mercantil. Y vamos a ver. Que tiene muchas anotaciones este código. Pues Licenciado, una pregunta. Sí, ¿Cuál fue que dijo que era el artículo del Registro General de la Propiedad? 1125. 1125. 125. Gracias, licenciado. Ahí tenemos qué actos o contratos se inscriben en el registro de la propiedad. Entiéndase los dos, ¿verdad? Tanto el de Quetzaltenango como el de aquí de la ciudad. Sí, el 334 del Código de Comercio, obligados al registro. Y ahí vamos a encontrar quiénes están obligados al registro en el registro mercantil. 334 del Código de Comercio. Y ahí encontramos que se inscribe en el código, en el registro mercantil. Bien. Registro de personas jurídicas, registro de personas, registro nacional de las personas. ¿Qué vamos a inscribir en el registro nacional de las personas? Es una ley que hay que implementarla ahí en el Estado, la ley del registro nacional de las personas y su reglamento. ¿Qué se inscribe? Pues se inscribe el cambio de nombre, se inscriben los matrimonios, se inscribe la unión de hecho, se inscribe las capitulaciones matrimoniales, donde participa el notario, por favor, porque muchas veces cuando les pregunto qué se inscribe en el registro de personas jurídicas, el registro nacional de las personas, me ponen divorcios. En el divorcio no participa el notario, eso es para el abogado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, ¿dónde participa el notario? Hay que leer los artículos y ver, porque en el 1125 del Código Civil encontramos una serie, pero no en todos participa el notario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, yo creo que logramos llegar al mismo tema que comprendimos en la otra sección y nos veremos hasta el 7 de marzo. Ahí me mandaron un mensaje que tengo que ir a firmar a la facultad, no sé si me va a dar tiempo por la hora, porque no sé cómo está la entrada, pero tengo que ir a firmar a la facultad. Entonces, nos vemos el 7 de marzo. ¿Le escucho, Rina? Disculpe, licenciado, antes de que usted nos envíe las indicaciones para el examen, ¿podremos ingresar códigos?
Eso es lo que va en las instrucciones. Está muy bien. Entonces, y espera. les explico yo si pueden, si no pueden. Estoy en coordinación con el director de área, porque a veces hemos tenido problemas y hasta tenemos que decir si nos reservamos el derecho de revisar los códigos, que es un poco molesto. Muy bien, licenciado. No queremos encontrar ahí auxiliares que no tienen nada que ver con el desarrollo del programa. Entonces, por el momento creo que sin códigos. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable, feliz tarde. Que tengan buena tarde, pues.